La Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad cerebral, una trampa que atrapa la voluntad del individuo. Dejar las drogas o superar una adicción no es solo una cuestión de voluntad, es un proceso complejo que reestructura el cerebro, el cuerpo y la vida. Hoy nos acompaña José Luis Martínez, experto en adicciones con años de experiencia en el acompañamiento a personas en su camino hacia la recuperación. Con él vamos a hablar sobre cómo romper el ciclo del consumo y cómo volver a disfrutar de la vida sin sustancias. Vale, pues vamos a empezar con la primera cuestión. ¿Qué es para ti, José Luis, la enfermedad de la adicción? Porque mucha gente cree que la adicción es simplemente consumir demasiado. Desde tu experiencia clínica, ¿qué está viendo mal la gente cuando entiende la adicción de esa manera? Vale, pues sí, es verdad. Hay mucha gente que cree que la adicción se trata en consumir, ¿no? Y eso es un error de base, porque en verdad eh, eh, la pregunta no es cuánto consumes y con qué frecuencia, sino en verdad para qué lo necesitas. Si yo tuviera que definir la adicción, diría que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro en el que una persona termina dependiendo de algo externo, como es una sustancia o una conducta, para que le ayude a regular su mundo interno, su mundo emocional. Y en verdad, desde mi punto de vista, es una enfermedad por tres motivos, ¿no? O sea, primero, porque es verdad que hay una modificación de los circuitos de recompensa del cerebro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la memoria, lo que tiene que ver con la motivación, lo que tiene que ver con el control de impulsos, ya se sabe que se modifican o se ven modificados por el consumo repetido de sustancias. En segundo lugar, porque sigue el curso de las enfermedades crónicas, como es la progresividad, como es la pérdida de control, como que aparece lo que es en la posibilidad de recaídas y sobre todo porque necesitan tratamientos largos. Y en tercer lugar, porque si tú coges el diccionario lo que te dice es que enfermedad es el menoscabo en la salud de una persona. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿qué parte de la salud de una persona no se ve afectada por el consumo o por la adicción? La salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud relacional, la salud social. Entonces, en ese sentido, creo que no hay ninguna duda de que la adicción es una enfermedad. Para mí, en verdad, o sea, creo que en realidad la adicción, más que determinarse por el consumo y la frecuencia, se debe determinar por la función que cumple en la vida de la persona, qué es lo que le ayuda a sostener, a regular o a mantener. Eso es lo que en realidad yo creo que es por eso la adicción es una enfermedad. Si el consumo fuera la causa de la adicción, bastaría con dejar de consumir y el problema desaparecería. Sin embargo, no ocurre así. ¿Qué suele estar ocurriendo en la vida de una persona antes de empezar a consumir? Pues la verdad es que si el consumo fuera la causa, bastaría con dejar de consumir. Y ya sabemos que no es así. Lo que yo veo es que el consumo es la forma que encuentra la persona para aliviar un malestar emocional que no sabe manejar. No es solo que esté mal, que se encuentre mal, es que no sabe lo que le pasa por dentro. O sea, no sabe identificarlo, no sabe ponerle nombre, no sabe sostenerlo. Vive como con una sensación interna que le desborda y que no tiene herramientas para regularla. Entonces ahí aparece el consumo y le funciona. Le calma, le ordena, le alivia. Y el problema es que ese consumo no está resolviendo nada. Simplemente lo que está tapando es algo que sigue ahí. Y por eso cuando quitas el consumo, si no entiendes lo que estaba regulando, el problema no va a desaparecer. Desde tu experiencia clínica, ¿qué función suele cumplir el consumo en la vida de una persona? Pues mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque precisamente yo trabajo las adicciones centrándome precisamente en la función que cumple el consumo en la vida de una persona. El consumo tanto de sustancias, por supuesto, de cualquier sustancia, como de cualquier otra conducta adictiva. Y este consumo no aparece porque sí, sino porque aparece porque cumple una función muy concreta. Ayuda a la persona o bien a regular algo interno, que no sabe sostener por sí misma, o ayuda a aliviar algo que tiene la persona. Entonces, no es tanto que el consumo le haga poner nombre a lo que siente, sino que el consumo lo que le evita tener es tener que enfrentarse a ello. Calma, ordena momentáneamente y alivia un malestar que la persona no sabe manejar. Y el problema es que poco a poco deja de ser una ayuda y se convierte en una muleta imprescindible para la persona, sustituyendo incluso su capacidad de afrontar las cosas que no ha desarrollado la persona. Y ahí es donde empieza realmente la dependencia.
Muy bien, vamos a seguir, José Luis. ¿Se puede decir que la enfermedad de la adicción empieza antes de que aparezca la sustancia? Si es así, ¿qué factores suelen estar presentes en esa etapa previa? Sí, claro, la adicción empieza mucho antes de que aparezca la sustancia. Y a mí aquí hay una idea que me parece clave, y es que la adicción comienza con una vulnerabilidad previa, es decir, con una herida. Es decir, con experiencias que la persona vive y que le generan un malestar emocional que no sabe nombrar, no sabe entender y mucho menos sabe regular. Y no es solo que haya dolor, es que no hay herramientas para sostener ese dolor. Y en ese contexto aparece el consumo, que en verdad el consumo funciona como una forma de alivio, no de solución, sino de evitación. Evita que la persona tenga que enfrentarse a lo que le pasa por dentro. Por eso hay personas que pueden consumir y no van a desarrollar una adicción, y otras que sí, porque cuando el consumo encaja con esa vulnerabilidad previa, es cuando empieza realmente el problema. ¿Y esa herida previa de la que has hablado puede estar relacionada con el abandono? Porque yo he escuchado, leyendo sobre estos temas de adicciones, que el abandono está muy presente, el abandono familiar, el abandono emocional, está muy presente en la gente que acaba consumiendo drogas, en los adictos. Claro, por supuesto. O sea, el tema del abandono es una herida. Entonces, para que haya adicción es necesario que haya una vulnerabilidad previa, y esa herida de abandono puede ser una de las heridas. Es decir, no todo el mundo que siente o ha sufrido abandono va a desarrollar una adicción, pero Ujú. si una persona tiene la predisposición a ser adicta, esa herida va a abrir la puerta a que termine desarrollando una adicción, porque cuando pruebe las sustancias o las conductas adictivas, esas sustancias o esas conductas adictivas lo que van a hacer es tener una función sobre el malestar que le produce el abandono. Entonces, es como encaja la pieza del puzzle. Tengo una herida con el abandono, no sé qué hacer con ella porque no tengo herramientas propias, y el consumo viene a sustituir esas herramientas para yo generarme ese alivio que yo busco. Totalmente de acuerdo, así Ujú. es. Y antes de que la adicción sea evidente, ¿qué cambios empiezan a aparecer en la vida de una persona que podrían alertar de que algo está empezando a desorganizarse? Bueno, yo aquí hablaría de dos tipos de cambio, ¿no? O sea, un primer cambio que tiene mucho que ver con las cosas que son como externas. Por ejemplo, cambios en los hábitos alimenticios, cambio en las amistades, cambio en las horas de sueño, cambio en la forma de vestir, cambio en el orden, por ejemplo, si estamos hablando de un chaval en la habitación, ¿no? Eso es una cosa que son como muy, muy visibles, son cambios como que son muy, 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 se puede percibir con mucha facilidad. Ahora bien, ahora hay otra parte que tiene que ver con los cambios que la persona hace a nivel interno, ¿no? Y sobre todo tiene mucho que ver con la evitación de conflictos. Empiezan a posponerse cosas, se eluden conversaciones, se buscan cada vez más momentos, la persona busca cada vez más momentos para desconectar. Aparece más irritabilidad, más inestabilidad emocional. Es decir, la persona lo que vive es una sensación de vacío que es difícil de explicar. Y hay algo que es fundamental, que es a lo que yo me referiría dentro de lo que es el mundo de la persona, ¿no? Aparece la deshonestidad. Pero la deshonestidad no entendida como solo yo digo mentiras, sino empieza a ver como una incongruencia entre lo que la persona dice, lo que la persona piensa, lo que la persona siente y lo que la persona hace. Y eso es lo que indica que ese caos interno empieza a manifestarse fuera. Entonces, en ese punto el consumo, la conducta empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida de la persona. No tanto por la cantidad ni la frecuencia, sino por la función que va teniendo. Y ahí es donde realmente comienza la desorganización y donde se ve realmente el problema que está generando la adicción. Ujú. Vale, entonces al hilo de esto que Ujú. acabas de decir, ¿qué tiene que pasar para que una persona con adicción acepte pedir ayuda o iniciar un tratamiento? Pues muy buena pregunta, ¿sí? Porque normalmente lo que hablamos en esto es que la necesidad, la persona lo que tiene que hacer es tocar fondo, ¿no? Es decir, tiene que sufrir, Mm. a ver, cuidado, el sufrimiento hace su función, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que a una persona le hace parar de consumir o cuestionarse el parar de consumir no es tocar fondo, entendiendo el fondo como el límite a que cada persona llega en su límite de su capacidad de sufrir, o sea, alcanzar el límite de su capacidad de sufrir, sino sobre todo cuánto la narrativa que tiene la persona entre lo que siente y cómo funciona y cómo tiene que vivir, llega un momento en el que eso se hace incompatible. Es decir, él, para poder sostener su vida adictiva,
necesitan montar como una performance, ¿no? Como una obra de teatro. Entonces, cuando una persona ya no es capaz de sostener esa vida que ha montado con lo que en realidad a él le ocurre, es cuando comienza a haber cierta conciencia del problema, que es cuando decimos la persona no puede más, no puede sostenerlo más. Y a este fondo, entre comillas, se puede llegar por presión de la familia, por presión del trabajo, por pérdida de amigos, por pérdida de una relación, por deudas económicas. Es decir, siempre hay algo que a la persona le hace desmontar su mundo de fantasía que se ha montado para poder continuar con la adicción. Entonces, este tema de la adicción parece mucho más profundo, escuchándote lo que acabas de decir, porque mucha gente cree que tratar una adicción consiste simplemente en dejar de consumir. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor error que se comete al entender el tratamiento de esa manera? ¿Vale? O sea, a ver, en el fondo lo que las personas piensan que es como el que tiene gripe, ¿no? Yo tengo gripe, me meto en la cama, sudo, tengo fiebre y me cambian las sábanas, se llevan las sábanas, pero la gripe no se va con las sábanas mojadas, la gripe se queda, ¿no? O sea, yo si quito el consumo, lo que estoy quitando es el síntoma. Ahora bien, el consumo solo existe para cumplir una función. Entonces, pensar que si yo quito el consumo, quito la adicción, es ignorar que el consumo cumplía una función, que el consumo ayuda a la persona a regular algo con lo que esa persona no puede manejar o no puede bregar, ¿no? Como se dice por ahí. Por eso, hay un montón de intervenciones que van dirigidas a quitar el consumo, pero si tú quitas el consumo, pero a la persona no le das algo a cambio, como es saber qué función cumplía el consumo en su vida, lo que estás haciendo es condenando a esa persona que siga consumiendo. Por eso ahí es donde está el problema de la mayoría de las intervenciones. Nos centramos en quitar el síntoma, nos centramos en quitar la conducta, que es el consumo o la conducta adictiva, pero ¿y qué hacemos con lo que esa sustancia o conducta arreglaba o ayudaba? Ahí es donde yo creo que está el problema. Y bueno, hablando de estas intervenciones, ¿qué técnicas o enfoques terapéuticos utilizáis en vuestro centro para trabajar con personas que tienen problemas de adicciones? Vale, aquí yo quiero hacer una aclaración y es que nosotros no utilizamos técnicas como sueltas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un modelo integrativo, ¿no? O sea, yo lo he venido a llamar, yo que lo llamo yo, ¿sabes? No desde el ego, ¿no? Sino desde él. Es un modelo funcional de recuperación en adicciones, ¿no? Y en esto, por supuesto que utilizamos el enfoque cognitivo-conductual, que hay mucha gente por ahí que dice que yo estoy en contra, no es que esté en contra, sino que yo creo que se queda corto. Pero no lo utilizamos, el enfoque cognitivo-conductual no lo utilizamos como la clave del tratamiento, ¿no? Sino simplemente sirve para estabilizar. Es verdad que sirve en muchas ocasiones para cortar automatismos de la persona, para ver situaciones que pueden ser de riesgo, pero lo que nosotros nos caracteriza, además del enfoque cognitivo-conductual, es un modelo funcional de la adicción. Es decir, saber qué función es la que tiene el consumo, tanto de sustancia como de conducta, en la vida de la persona. Y además a eso le añadimos lo que es la confrontación terapéutica. La confrontación terapéutica no es regañar, la confrontación terapéutica es poner a la persona delante de su realidad, que creo que al adicto le viene muy bien ver su realidad. Y por último, que yo creo que no por último, menos importante, es cómo se trabaja o cuánto hay que trabajar el sistema familiar desde un enfoque sistémico, ¿no? Como parte de la distorsión que ocurre en la familia producida por la adicción. Yo creo que ese es básicamente como nosotros hacemos un modelo integrado de lo que es el tratamiento de la adicción. O sea, en el fondo, si yo te lo tuviera que resumir, lo que diría es que nosotros lo que buscamos es que el consumo se haga innecesario. O sea, no es tanto quitar el consumo y a ver qué queda, sino quitamos el consumo, pero el verdadero abordaje es hacer que sea innecesario. Ese sería el punto de llegada, ¿no? Hacer que el consumo sea innecesario. Y en tu experiencia clínica, José Luis, ¿es frecuente encontrar problemas de autoestima en las personas con adicción? ¿Cómo se trabaja ese aspecto dentro del proceso terapéutico? Yo es que diría que el 100% de las personas que tienen problemas de adicción tienen alguna característica o presentan, ¿no? una autoestima baja. Pero yo aquí quiero hacer un matiz, ¿no? O sea, cuidado. O sea, yo no creo que nadie se drogue
o que nadie tenga conductas adictivas porque tenga la autoestima baja, ¿no? O sea, yo creo que la autoestima baja es o una consecuencia del consumo o bien en muchas ocasiones se utiliza como una coartada. Ujú. Por eso, o sea, yo creo que nosotros, cuando tratamos con pacientes adictos, una cosa es que una persona no solo tenga una imagen deteriorada de sí mismo, que es para mí lo que en verdad es lo que es la baja autoestima, con la imagen deteriorada de mí mismo. El problema es que además organiza todo su comportamiento desde ahí. Es decir, se justifica, se coloca en un lugar de, ay, yo soy un inválido, soy un incapaz, o se protege evitando responsabilizarse, es decir, se convierte en una víctima, ¿no? Entonces, por eso nosotros en terapia no trabajamos el tema de la autoestima como algo que haya que subir directamente, ¿eh? No se trata de repetir mensajes positivos o de tú puedes, vamos, que como, y perdón por la expresión, como en muchos vídeos que yo veo en redes, ¿no? Tienes que echarle un par de huevos. Yo creo que salir de la adicción no es una cosa que sea una cuestión de cojones, no es una cuestión genital, ¿no? Ujú. Como yo digo, sino es una cuestión de, oye, saber para qué a mí me sirve la adicción, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es, lo que nosotros hacemos es trabajar sobre la persona. Primero, hay que ayudar a identificar a la persona dónde está siendo deshonesta consigo mismo, ¿vale? Eso es fundamental. Ujú. ¿Dónde se está evitando? ¿Qué papel juega la adicción en todo esto? Eso es lo primero que puede manejar para luego poder aumentar el tema de autoestima, ¿vale? Porque el consumo está relacionado no con sostener lo que uno siente, sino también con lo que uno ve de sí mismo. En segundo lugar, introducimos un concepto que es la responsabilidad, no desde la culpa, sino desde la capacidad de hacerse cargo. Y no hay mejor forma de aumentar la autoestima que cuando yo me hago cargo de lo mío. Quizá de pequeñas cosas como es gente que nos llega que ni siquiera se lavan los dientes. Pues el hecho de decir me responsabilizo de mí, soy capaz de lavarme los dientes, no porque me lo digan, sino porque realmente yo creo que esto es algo bueno para mí, no hay mejor forma de levantar o de aumentar la autoestima de una persona. Y en tercer lugar, trabajamos la regulación emocional, que eso yo creo que es lo que más subidón da, ¿no? Y si una persona no sabe manejar lo que siente, va a necesitar seguir anestesiándose. Da igual lo que piense de sí misma. Y al final, la autoestima no es el punto de partida del tratamiento, es una consecuencia del proceso. Por eso hablaba antes de que era una consecuencia. Mejora cuando la persona deja de evitarse, se responsabiliza y empieza a vivir de una manera más honesta. Oye, José Luis, y otro aspecto importante en esto de la enfermedad de la adicción es el tema de las familias, ¿no? De Cuidado. hecho, se suele decir que la adicción es una enfermedad familiar. ¿En qué sentido una familia puede contribuir, a veces sin darse cuenta, a que el problema se mantenga? Vale, pues mira, la familia tiene mucho que ver. O sea, no significa que la familia tenga la culpa, ¿no? Sino que muchas veces la familia entra en dinámicas que sin querer, pues mantienen el problema. Y aquí hay un concepto que es clave, que es la codependencia. La familia, o sea, ¿qué es la codependencia? Pues la familia empieza a organizar su vida alrededor del adicto, intentando ayudar, controlar o sostener, pero muchas veces lo hacen desde el miedo, la culpa o la desesperación. Y eso, joder, pierde eficacia, no sirve. Por eso nosotros trabajamos con una idea muy concreta, que es la regla de las 3 Cs. Las familias no causan, no controlan y no curan. No causan porque aunque muchos pacientes explican su consumo desde la historia familiar, eso muchas veces funciona como una forma de evitar responsabilidad. Es como mi familia ha tenido la culpa. No, y ninguna familia le pone droga en el desayuno a su hijo. Puede haber factores, sí, pero el consumo y la continuidad del consumo tienen que ver también con decisiones y con cómo la persona gestiona lo que le pasa. No, segundo, no controlan porque aquí se genera una dinámica muy característica de la familia adicta, ¿no? Y es que la familia intenta controlar el adicto para que el adicto controle la sustancia. Pero como el adicto pierde el control sobre la sustancia, la familia intensifica el control sobre el adicto y entra en un bucle donde cada vez hay más tensión y menos eficacia. Y tercero, no curan, porque a ver, querer no es tratar, amar no sustituye a un tratamiento. Y esto, aunque suene duro, es importante que las familias se lo metan en la cabeza. Una persona puede ser muy querida, muy amada y ahora sí empeorar si no recibe la ayuda adecuada. Por eso, que el trabajo con la familia no es que ni controlen ni curen, sino que salgan de la codependencia, que dejen de sostener dinámicas ineficaces y aprendan a colocarse con límites claros y realistas. Eso es lo único que le va a ayudar al adicto. Y se puede decir, José Luis, que en determinados casos, en determinadas familias,
a ciertas familias o a ciertos miembros dentro de una familia les puede interesar que el adicto se mantenga en consumo para quizás evadir otros problemas que hay en la propia familia. Wow, es que ahí te estás metiendo en un tema. Vale, además, como tú sabes que yo como que no tengo diplomacia para esto, suspendí diplomacia toda mi vida, ¿no? Ujú. Efectivamente. Y lo que pasa es que no lo hacen de manera consciente, Dan. Eh, a ver, muchas familias lo que ocurre es que incluso se están unidas o son familia porque lo que les une es la enfermedad del adicto. Entonces, inconscientemente, la unidad de la familia pasa porque ese adicto no deje de ser el problema. ¿Qué ocurre? Que cuando un adicto entra en recuperación, deja de ser el problema y gran parte de la familia se queda diciendo, bueno, ¿y ahora hacia dónde miramos? ¿Ahora qué pasa? Perdón, o sea, no jodas, a ver si voy a tener que mirarme a mí mismo. A ver si ahora yo tengo que ponerme enfrente de mis problemas. A ver si ahora no tengo que ver por qué no tengo una relación, porque hace 6 años que mi marido y yo dormimos separados. A ver qué es lo que pasa que yo ahora he dedicado toda mi vida a mi hijo, a mi marido, a mi hermano. ¿Y ahora qué pasa conmigo? Entonces, inconscientemente, las familias lo que hacen es sabotear los procesos por miedo, porque es egoísmo, para no tener que ellos también hacer un giro y empezar a mirarse qué ha pasado con sus vidas. Eso está, vamos, eso ocurre, vamos, en el 90% de las familias. Ujú. Y por otro lado, algunas personas afirman que muchos pacientes con adicción arrastran historias de abandono emocional Mm. o dificultades relacionales tempranas. Desde tu experiencia, ¿qué papel pueden jugar estas experiencias en el desarrollo de la adicción? Vale, a ver. eh, es cierto, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que vienen a tratamiento o que llegan a pedir ayuda, es verdad que tienen heridas, ¿no? Tienen heridas de infancia y además nosotros trabajamos eso con especial cariño, pero las heridas de infancia no explican por qué hay una adicción. O sea, las heridas de infancia pueden ser una de las vulnerabilidades previas, que creo que en algún momento he hablado contigo. Es decir, pueden ayudar a que esos temas de infancia pueden ayudar a que las personas hayan tenido dificultades para saber y poner nombre a lo que sienten. Puede que esas heridas hayan ayudado a que las personas no sepan relacionarse, pero una herida de infancia no justifica una adicción ni la explica. Puede explicar la vulnerabilidad previa, pero claro, con estas personas en las que vienen, primero lo que hay que ubicarles es que lo que les ocurrió en la infancia no es la excusa ni la justificación para que consuman drogas, ¿no? Y en segundo lugar, lo que hay que centrarles es en el día de hoy para que ellos vean cómo hoy utilizan esa excusa para no responsabilizarse, para no cambiar y para no asumir su parte en esta historia que al fin y al cabo son los protagonistas. Por eso, la herida existe, el abandono familiar, perfecto, pero no es ni explica una adicción. Ujú. Vale, pero entonces, hablando un poco del lado positivo, ¿Mm? si la familia puede influir en el desarrollo del problema, ¿Mm? ¿qué papel puede jugar también la familia en el proceso de recuperación? Vale, pues todo. O sea, porque yo entiendo que la familia lo que ha hecho ha sido eh, mantener una serie de dinámicas que han facilitado la adicción de la persona, ¿no? de su familiar. Ahora bien, si han ayudado a la adicción, ahora mismo pueden ayudar a la recuperación, pero cambiándose de lado. Es decir, en el momento que una familia comienza a dejar de facilitar la adicción de su familiar, cambia de lado y se convierte, en lugar de ser una parte del problema, comienza a ser una parte de solución. Pero ahí es donde, como antes me decías, es donde la piña se pone agria, ¿no? Donde viene la parte fea para las familias, que es decir, bueno, y ahora tengo que empezar a decir que no, tengo que ponerle límites, y a lo mejor los propios padres, los propios familiares son personas que ellos mismos tienen dificultad para ponerse límites a sí mismos. Entonces, ahí es donde unos principales escollos que tiene la familia, el dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Ujú. Eso es fundamental. Otra cuestión, José Luis, ¿tú podrías compartir sin vulnerar la confidencialidad
¿Algún caso especialmente extremo o complejo que hayas visto a lo largo de tu trayectoria como terapeuta en adicciones? Pues fíjate, llevo más de 20 años trabajando en esto y fíjate, me haces esta pregunta y yo me siento muy tentado a hacer lo que realmente veo que viraliza en redes, ¿no? Que es contar como las miserias, el sufrimiento o el dolor de algunas personas. Yo, por supuesto, que tengo muchísimos casos de duros, ¿no? De dolorosos, pero fíjate, a mí me importaría mucho más, o sea, no voy a entrar en eso porque yo no hago, yo soy un divulgador, yo no emociono ni motivo para que la gente me siga. Yo lo que te puedo decir es que las cosas que a mí más me llenan o me llegan son aquellas personas que vienen de múltiples tratamientos, de haberlo intentado con múltiples Ujú. recaídas, y de esos vemos muchos. Y el tema es que tú les ves que tienen un discurso ordenado, saben muchísimo de recuperación, saben toda la teoría que tiene que ver con los abordajes psicológicos, psicoterapéuticos, pero cuando te puedes hablar con ellos te das cuenta que son solo personas racionales, son personas que no se ha trabajado con ellos todo lo que tiene que ver con su aspecto emocional. Y cuando digo aspecto emocional es qué función cumple la sustancia en su mundo emocional. Y ahí es donde nosotros vemos unos caos, gente que viene arruinada de centros, gente que viene únicamente habiendo parado de consumir, pero no sabiendo ni siquiera para qué consumían. Y a esto viene el otro drama, yo creo que es más dramón. Familias de estas personas que vienen desgastadas, familias que vienen arruinadas, pero sobre todo es que cuando hablas con esas familias, lo que te das cuenta es que tampoco nadie les ha dicho a ellos cómo romper esas dinámicas que hacen que su hijo siga consumiendo. Con lo cual, con el paciente no se ha trabajado el para qué y la función que tiene el consumo, y a las familias no les han dicho qué es lo que tienen que dejar de hacer porque tampoco saben cómo enfocar el papel de la familia. Eso es lo más desastroso que yo he visto. ¿Que tengo la tentación de compartirte cosas escabrosas? Sin ninguna duda, pero no lo voy a hacer por respeto a las personas que a mí me lo han contado y por respeto a la gente que me pueda ver. Pues yo creo que hay gente que está cansada de escuchar de que uno se ha metido 7 gramos, que se le ha caído la nariz y que un día a otro le regaló 6 pollos, ¿no? Yo estoy en otra cosa. A mí me interesa divulgar. Pero escuchándote lo que acabas de decir, se puede decir, ¿no? De alguna manera que es casi igual de importante para que el adicto supere el consumo, supere esa etapa de consumo, es igual de importante trabajar con el adicto, pero con la familia igual, también, ¿no? Sí, O sea, quiero decir, el adicto, si solo trabajas con él, de alguna manera está perdido, está incompleta su recuperación, si la familia no está también trabajada y ayudada de alguna manera. pues no del todo, Daniel, porque mira, es verdad que si un adicto está en recuperación, está en proceso, está en tratamiento, si la familia participa, el tratamiento puede acelerarse, puede agilizarse y puede profundizar más. Ahora bien, si una persona está en tratamiento y la familia no participa, el adicto debe y puede recuperarse igual. Ujú, ujú. Claro, porque tú has tenido casos también entiendo, de pacientes que han llegado solos, Solos. que no tienen familia porque Ujú. están desvinculados de su familia desde hace Totalmente. muchos años o Claro, porque han fallecido o ¿no? claro, totalmente. Lo que pasa es que siempre hay alguien con el que el paciente o la persona que pide ayuda, el adicto, siempre hay alguien que eh, está cerca o ha roto relaciones. Siempre hay alguien que se interesa por alguien, ¿no? Cuando ya hablaba que uno de los pilares de nuestro trabajo es el tema del trabajo familiar desde lo sistémico, me refería a, si no es la familia de origen, es la familia que podrá formar, la familia que podrá tener o la familia que él va a constituir. Pero, por supuesto, no es necesaria la participación de la familia para recuperarse, pero si participan, el tratamiento del adicto tiene muchísimo mayor porcentaje de éxito. Mm. Y otra cuestión, José Luis, a menudo se habla de la codependencia, que la has mencionado antes, que aparece cuando un familiar convive con una persona con adicción. ¿Qué es exactamente la codependencia? Pues mira, voy a aprovechar esta pregunta para hacer una aclaración, ¿no? Hay muchas personas que hablan de coadicción y personas que hablan de codependencia, ¿vale?
Yo me quedo con codependencia y voy a explicar por qué. Coadicción, fíjate, viene de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Yo soy pro Alcohólicos Anónimos sin ninguna duda. Sin embargo, en eso no estoy de acuerdo, porque el coadicto pone a la familia y al alcohólico, al adicto, como si tuvieran la misma enfermedad. Y no es así. La familia no está tan enferma, ni igual de enferma, ni con la misma enfermedad que tiene un alcohólico o tiene un adicto. Ahora bien, cuando hablamos de codependencia, no solo estamos metiendo a las familias de los adictos, estamos hablando de cualquier persona que organiza su vida en torno a alguien que tiene un problema que necesita o ser rescatado o ser protegido. Es decir, para mí la codependencia es una serie de patrones disfuncionales de relación en los que la familia termina organizando su funcionamiento, en este caso, en torno al adicto. Mentir por él, excusarle, protegerle y hacer que no pague consecuencias. Para mí eso es en adicción, es lo que es la codependencia. ¿Y qué características suelen aparecer en el perfil de una persona codependiente? Pues mira, sobre todo hay una cosa que ocurre que es, empieza como a vivir la vida del otro, sobre la persona que tiene problema de adicción. También lo que aparece es una dificultad para poner límites, para decir que no, pero sobre todo, tanto al otro, pero sobre todo es un reflejo de que esa persona también tiene problemas para ponerse límites a ella misma, ¿no? También lo que aparece es una necesidad absoluta de control, como de que las cosas salgan como ella quiere, como esa persona quiere, para que las cosas sean, para que a ella no le mueva por dentro, ¿no? Y sobre todo hay algo que las familias no hacen esto por amor, quieren mucho, pero donde hay codependencia, el amor está sustituido por el egoísmo, porque muchas familias hacen todo esto desde la culpa, desde la vergüenza o desde la necesidad que tienen que las cosas salgan como ellos quieren. Y lo último es por el adicto, es más por ellos. Entonces, el codependiente es una persona que tiene que hacer algo con su problema, porque tiene un problema. Llámale enfermedad, llámale como tú quieras, pero tiene una serie de patrones disfuncionales que se afectan a cómo se relaciona con los demás, pero en concreto con el adicto. Y en un país como España, donde el alcohol forma parte de la cultura social y donde muchos jóvenes empiezan a beber muy pronto, ¿hasta qué punto estamos normalizando una conducta que puede convertirse en la puerta de entrada a una adicción? No, pues totalmente. O sea, en España ten en cuenta que nosotros somos una cultura mediterránea, una cultura alcohólica. Entonces, y el problema no es tanto que se beba, ¿no? Y sobre todo con los chavales y adolescentes. El problema es cómo y cuándo se bebe. Cada vez se empieza antes a beber y la forma en la que los chavales están bebiendo, que es cumpliendo una función, que les alivia, que les anestesia, que les ayuda, que les autorregula, y eso es lo que no se está tocando en ningún momento. Es decir, el cómo se usa y para qué se usa. Entonces, creo que hasta que no entremos en valorar realmente el uso que se está dando al alcohol en este país, que es para regular ciertos aspectos emocionales de los adolescentes, vamos a seguir repitiendo la historia por los siglos de los siglos. Y para terminar, si una persona que consume o un familiar sospecha que hay un problema, ¿qué sería lo primero que debería entender sobre la adicción? O sea, yo creo que es un poco desmitificar lo que en las familias ocurre, ¿no? Que piensan que el problema de adicción es porque o hay mucho consumo o hay consumo muy frecuente. Yo creo que las familias lo que tienen que mirar es para qué está utilizando esta persona las sustancias, ¿no? Aparte del deterioro que pueda haber, es decir, cuánto hay un desastre a nivel de gestión personal, de no afrontamiento de conflictos, de no asumir responsabilidades, que creo que esto es mucho más cercano a la realidad de la adicción que si se está tomando 10 o 12 cervezas, o por supuesto que eso es un indicador, ¿no? Pero creo que va más en cómo afecta en las áreas de la vida de la persona el consumo que tenga. Y sobre todo, y lo que hay que hacer es cuando vean esto y que hay un deterioro, que ellos no crean que el amor cura. El padre es padre, no es terapeuta. Eso es lo que tiene que hacer, pedir ayuda profesional. Cuando vean que algo empieza a fallar y que está directamente relacionado con el consumo para que no nos los traigan cuando ya el desastre está consumado. Pues muchas gracias, José Luis. Hemos llegado al final. Ha sido una charla muy interesante y nos ha servido para aprender un poquito más sobre el mundo, sobre este mundo tan complejo como es el mundo de las adicciones. Muchas gracias a ti, Daniel, y sobre todo, pues si tengo que dejar un mensaje final, ¿no? Que
que la gente entienda que el poder de las adicciones no es tanto la sustancia ni la conducta, sino la función que cumple en la vida de las personas. Entonces, muchas gracias. A ti.